Mi nombre es Aranza Mabel Navarro Silva. El origen de la problemática es que altos funcionarios, de los cuales resaltan Elizabeth Astete, ex ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Pilar Macetti, ex ministra de Salud, y el expresidente de la República, Martín Vizcarra, junto a su esposa, Maribel Díaz, hayan sido parte de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm, antes del inicio de la campaña de inmunización general. Luego de cierto tiempo descubren que Vizcarra fue vacunado junto a su esposa y este comente que eran voluntarios en el proceso de la vacunación, para que luego se muestre evidencia por parte de la Universidad Cayetano Heredia que Vizcarra mintió, ya que no estaba dentro de la lista de voluntarios, ni su esposa y el resto de los funcionarios. Hola, soy Hanna Viguelis Carlos y según el análisis del caso, considero que hizo una falta de ética grave al vacunarse él y su esposa, porque aprovechó su cargo como jefe de Estado para lograr acceder a la inmunización del laboratorio chino. También varios funcionarios se vacunaron. Uno de ellos fue Pilar Macetti, la ex ministra de Salud. Podemos ver cómo a escondidas se vacunaron fuera del control público y violando la regularización de los ensayos clínicos. Según el libro Las 100 preguntas de Luis María Cifuentes, en la pregunta 22, la razón humana nos dicta la conducta moral, nos sitúa ante el papel de la racionalidad humana a la hora de configurar nuestra vida moral. Podemos analizar que el expresidente Vizcarra no cuenta con valores morales, beneficiándose así de su poder para vacunarse y mostrándonos una conducta moral para nada ejemplar. Hola, soy Alessandra Reynoso y según el análisis del caso, considero que el actuar de Martín Vizcarra fue poco ético. Usó en beneficio propio su poder para vacunarse tanto él como su familia, al igual que permitió que muchos funcionarios públicos lo hagan. Pero uno puede pensar que lo hizo porque es necesario, ya que cada uno hace lo que sea posible para salvar a su familia y entorno. Sin embargo, el conflicto recae en que éste lo realizó de manera furtiva, ocultándole la información acerca de la llegada de esas dosis a los peruanos, sabiendo que habían muchas personas del sector médico arriesgando sus vidas y falleciendo para salvar a otros. Además que esto tiene lugar en octubre del 2020, cuando anunciaban que la primera fase de vacunación sería en febrero de este año. Y empeora cuando el hecho sale a la luz y él lo niega. Poco después afirma que él era parte de los ensayos clínicos de la vacuna, lo cual el 14 de febrero la Universidad Peruana Cayetano Heredia emitió un comunicado indicando que ni Martín Vizcarra ni su esposa fueron voluntarios de estos ensayos. Mientras tanto, distintos casos iban saliendo a la luz, como por ejemplo, la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, también recibió la primera dosis de la vacuna de Sinopharm, por lo que presentó su renuncia tras hacerse pública su vacunación. Después de una investigación parlamentaria, se confirmó que efectivamente habían sido vacunados. Entonces, basándome en lo que menciona Sabater en su libro Ética para Amador, específicamente en el capítulo 6, concluyo que sus acciones fueron muy irresponsables y no tuvo remordimiento alguno ni intenciones de asumir las consecuencias de sus actos. Utilizó de manera errónea su libertad y fue muy cobarde para no aceptar sus acciones que perjudicaron a otros. Hola, mi nombre es Andrés Vicente y yo considero que el caso de la vacunación del expresidente Martín Vizcarra no es ético porque usar su poder como funcionario público para adelantar su vacunación y la de sus familiares es un aprovechamiento total. Muchas personas en el Perú siguen esperando de la vacuna, ya sea de uno u otro laboratorio. La conciencia moral, según Luis María Cifuentes, es la responsabilidad ética que nosotros tenemos de dar explicaciones sobre nuestros actos. Así como Martín Vizcarra, que al ver que la noticia sobre su vacunación había sido puesta a la luz, no tuvo otra salida de admitirlo y contar cómo fueron los sucesos. Hola, soy Milagros Santón y analizando el caso de la vacunación de Martín Vizcarra, puedo decir que la acción que realizó no fue ética, ya que cuando él era presidente se aprovechó el poder, así logrando que lo vacunaran, y no solo él, sino también a su esposa. Y lo hizo a espaldas de los peruanos que confían en él, dejando de lado a los doctores y enfermeros que están en primera línea. Según el libro de las 100 preguntas de Cifuentes, en la pregunta 21 se cuestiona a qué se llama conciencia moral. El autor nos dice que las personas que no se compadecen ante el sufrimiento de otro ser humano no tienen conciencia moral. Si lo relacionamos con el caso de vacunación de Martín Vizcarra, podemos entender que el expresidente no tuvo compasión con los peruanos y mucho menos con los familiares de los trabajadores de primera línea que estaban muy preocupados.
Adela Cortina en su texto nos cita: la moral tiene algo que ver con no dañar, pero no siempre y no solo con eso, también con no defraudar la confianza. En sí, los lazos que tenía el pueblo peruano con Vizcarra fueron dañados, con estos dos hechos que ocurrieron con el asunto de la vacunación. Él, junto a los otros funcionarios, no fueron conscientes de que tenían que tomar la responsabilidad de las consecuencias de sus actos en su debido momento. Sino recién, cuando esta noticia se hizo viral, hablaron sobre el asunto. Con tal impacto, recién la ex ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, comentó que fue un grave error recibir la primera dosis de la vacuna, y recién allí Vizcarra tratara de justificar sus actos. Se cita una frase de Jean-Paul Sartre en el texto Ética explicada a todo el mundo de Detroit: al elegirme, elijo al hombre. Las decisiones tomadas afectaron negativamente al país, causando consigo frustración, enojo, desconfianza, ya que como autoridades deben dar el ejemplo de ser honestos y transparentes con el pueblo. El preocuparse por el bienestar del pueblo y que su gente fuera la primera que recibiera la vacuna es lo que debería priorizar cualquier autoridad al tomar una decisión. Esta debe pensar en su entorno y en hacer el bien común. Hace el bien y evita el mal es el primer principio de la acción moral que se debe tomar en cuenta, pero se refiere al bien común, no al individual, lo cual Vizcarra y los otros funcionarios vacunados pensaron que obraron bien en su momento, pero ese pensamiento acerca de la ética relativa que tuvieron fue un hecho verosímil que solo ellos pensaron que fue lo correcto, pero al exponer el bien común manchando la honestidad y la transparencia de sus cargos políticos, demostraron que ello no es ser el ejemplo ético de una autoridad que el pueblo peruano busca hasta la actualidad. Hola, mi nombre es Jeremy Ascona Bustamante y considero que el caso de la vacunación del expresidente Martín Vizcarra no es para nada ético, ya que utilizó su poder político para ofrecerse a él y sus familiares vacunándose a espaldas de la población, dejando de lado la primera línea que combatía la pandemia en nuestro país, y a miles de ciudadanos de tercera edad cuya salud peligraba rotundamente. En el libro Las 100 preguntas de Luis María Cifuentes, en la pregunta 21, ¿a qué se llama conciencia moral?, nos menciona que sin conciencia moral no tendría sentido tampoco la responsabilidad ética. Podemos señalar que el expresidente no cuenta con conciencia moral, al beneficiarse de él y no contar con la población peruana como prioridad, y por ello tampoco responsabilidad ética por dejar morir a miles de peruanos.